Día 105. Buenos días, ¿cómo estás? O buenas tardes o buenas noches. Espero que estés bien. Me gustaría arrancar orando por vos, orando por mí, orando por este tiempo que vamos a compartir de la palabra de Dios. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por poder hablar contigo, Señor. Gracias por poder presentarte nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos quieres ayudar en todas nuestras dificultades, en todas nuestras necesidades y en cada decisión y en cada paso, Señor. Queremos rendirte nuestras vidas a ti. Queremos pedirte que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, a entender tu palabra, a recibir tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Habla a nuestros corazones. Bendigo a la persona que me está escuchando. En tu nombre, Jesús, pido tu paz para su vida, pido tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a arrancar la lectura del día de hoy. Estamos continuando con el libro de Josué, que nos queda poco, ¿eh? Estamos en 3 días ya, liquidamos el libro de Josué y vamos a arrancar el día de hoy con la lectura de Josué capítulo 19. Seguimos viendo la repartición de la tierra prometida. Josué capítulo 19 arranca y dice así: la segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar-Susa, Bet Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Entre ellas, todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Balat Ber, también conocida como Ramat del Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarid. De allí se dirigía al occidente, pasaba Márala, tocaba Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta, el límite iba al oriente, desde Sarid hasta la frontera de Kislot Tabor y desde allí a Deberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat-Efer, y Takasín y Rimón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba Anatón y terminaba en el valle de Jefteel. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Quesulot, Sunem, Afraim, Sion, Anarat, Rabit, Quisión, Abed, Remet, en Ganim, en Ada y Bet Pases. El límite también tocaba Tabor, Saasima y Bet Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades:
Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sior Libnat. Luego giraba al oriente hacia Bet Dagón, se extendía tan lejos como Zabulón en el valle de Jefte-El e iba al norte hasta Bet Emek y Neiel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahalev, Aksib, Uma, Afec y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Elef, desde el roble de Sanaim, y se extendía por Adami, Neseb y Javnel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba Asnot, Tabor, luego Ucoc y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Sineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdalel, Orem, Bet Anat y Bet Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Getla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jeud, Beneberac, Gat Rimón, Mejaracón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais. La tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat Sera, en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué y Jodenún y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Ahí finalizamos Josué capítulo 19. Vemos que la repartición de tierra era a través de un sorteo sagrado, Tenían estos lugares, estas tierras, bueno, vamos a repartir esta zona. A ver a qué tribu le toca, le tocaba a esta, y de esa manera lo hacían, así no había discusiones de decir, ¿y por qué esta tierra a este? ¿Por qué al otro? Lo resolvían de esa manera como Dios lo había querido. Nos vamos para Josué capítulo 20. ¿Te acordás de las ciudades de refugio? ¿Te acordás de que era ese lugar en el que si alguien sin querer, sin intención había asesinado a una persona, podía disparar a esa ciudad, esconderse, refugiarse allí para que si algún familiar quería vengarse por la muerte de su ser querido, no lo pudiera hacer y esta persona estuviera protegida en ese lugar hasta que se hiciera un juicio, se estudiara bien el caso a través de varios testigos? Bueno, Josué capítulo 20, ciudades de refugio, arranca y dice así. El Señor le dijo a Josué, ahora diles a los israelitas que designen
ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa, pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Quiero hacer un paréntesis acá. Me ponía en el lugar de esos líderes de la ciudad, de esas ciudades de refugio que recibían a esta persona, que no era una tarea para nada fácil, porque ponete a pensar en lo que era pararte después a frenar a los familiares que venían con deseos de venganza, a los que lo querían matar. Y estos líderes, Dios les mandaba que no los entregaran al acusado. Si lo recibieron y entendieron que realmente esta persona no asesinó a alguien con intención, que tenían que frenar a los vengadores, a los que venían con deseo de venganza. No era fácil ese momento, me ponía a pensar, de frenar a estas personas en esa condición. Así que lo que yo pensaba es la importancia de estar seguro y buscar la guía de Dios para recibir a esa persona, que si habrá que pedirle a Dios discernimiento para saber, ¿me está mintiendo? ¿Realmente la mató sin intención? ¿O me está mintiendo y yo voy a estar defendiendo a alguien que es culpable? Y era el momento clave, porque vos tenés que estar seguro para después dar la cara con toda la familia que se te venga arriba. No era fácil todo eso. Bueno, sigo en el versículo 7. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: sedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí, Siquem, en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arabá, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Se designaron las siguientes ciudades: Beser, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Ramot, en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán, en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitara la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Ahí finalizamos Josué capítulo 20, en el que vimos que se concretó esto que Dios le había mostrado a Moisés. Llegan a esta tierra prometida, conquistan la tierra y se concreta esto que Dios había mandado de que queden definidas ciudades de refugio para proteger a aquellos que sin intención habían matado a una persona. Nos vamos para el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16, segundo viaje misionero de Pablo. Hechos capítulo 16 dice así: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego.
hago un paréntesis acá. No entiendo bien esto que hace el apóstol Pablo, que dice que quiso que los acompañara en el viaje y por respeto a los judíos de la región dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir. Yo no entiendo esto porque Pablo, vamos a verlo más adelante en varias de sus cartas, defendía a rajatabla todo el tema de que no era necesario el tema de la circuncisión, pero acá no sé qué le pasó a Pablo, porque este pobre muchacho Timoteo, porque tenía padre griego, no había sido circuncidado y lo mandan a circuncidar por respeto a los judíos de la región. ¿Qué respeto? Pobre muchacho. Pobre Timoteo, marchó con el cuchillo. Sigo en el versículo 4. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Hago un paréntesis acá. No fue el diablo en este caso que les impidió ir a Asia, no fue la resistencia demoníaca, fue el Espíritu Santo, fue Dios que dijo, no es momento de ir para allá. Dios lo frena de ir hacia Asia. Sigo en el versículo 7. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ¡Ven aquí a Macedonia y ayúdanos! Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Hago un paréntesis acá. Me encanta esto que dice, pues habiendo llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba ahí. ¿Qué te parece? Dios les había impedido ir a un lugar, ir al otro, y de repente Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia que le dice, vení acá, por favor, ayúdanos. ¿A dónde será que tenemos que ir? ¿Dónde será el lugar que Dios quiere que vayamos? Fue bastante claro, ¿no? Dios con a dónde tenían que ir, ¿no? Qué lindo cuando Dios nos da claridad y nos muestra claramente qué es lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que olvidar que antes, en 2 oportunidades, nos dice claramente la Biblia que el Espíritu de Dios no quiso que vayan para acá, que el Espíritu de Jesús no quiso que vayan para este lado, y después les dio la visión. Ellos querían, tenían un hambre, un anhelo por compartir el mensaje de Jesús, por evangelizar, por alcanzar a aquel que estaba perdido, y bueno, y vamos para allá. No, Dios les decía, no es para allá. Bueno, entonces vamos para allá. No, no es para allá. Y después Dios les da esta visión y dice, es para acá que quiero que vengan. Bueno, vamos. Ellos querían servir a Dios y buscaban con insistencia en oración, Señor, ¿para dónde? ¿Qué tengo que hacer? Y así tenemos que vivir nosotros, en esa búsqueda de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Espíritu de Dios no quería que vayan a tal lugar y ellos estaban discerniendo qué es lo que Dios quería, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero alguno puede decir, a mí me parece, sin mucha oración, sin orar, sin buscar a Dios, me parece que tengo que ir para tal lado, y te vas para tal lado. ¿Y si no era lo que Dios quería que hicieras con tu vida? Estás perdiendo el tiempo y tenés una vida sola a la que no sabes cuánto tiempo te queda. Así que, ¿qué mejor que buscar la guía de Dios? Y cuando uno recibe esa paz, esa certeza de es por acá, Dios quiere que haga esto, qué lindo que es cuando uno encuentra esa confirmación, esa paz de Dios de es por acá, adelante, vamos, metele porque por acá quiero que vayas. Sigo en el versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samatrocia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días.
El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, «¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos!». Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. «Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos», les gritaron a los funcionarios de la ciudad. «Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales». Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó una espada para matarse. Pero Pablo le gritó, «¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí!». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, «¡Suelta a esos hombres!». Entonces el carcelero le dijo a Pablo, «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz». Pero Pablo respondió, «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera.
que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Quiero hacer un paréntesis acá. ¿Viste cómo era Pablo, no? Eh, podía haberse ido, nos dan la libertad, bueno, nos vamos. No, 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 ahora los voy a apretar yo, dijo Pablo. Soy ciudadano romano, me pegaron una paliza bárbara, me trataron re mal y ahora vaya. No, 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 que vengan ellos. Qué tremendo lo que leímos, ¿no? Cuánto milagro en la cárcel, cuánta manifestación de Dios ahí. Pero vamos a recalcar eso, ¿no? ¿Dónde Dios se manifestó? Donde estaba Pablo y Silas, que dice que a medianoche, aunque estaban en el calabozo, aunque estaban con sus pies, sus manos atados en cadenas, se pusieron a cantar himnos y a orar. Y no calladitos con vergüenza, que nadie nos escuche, Jesús, ayuda. No, 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 los otros presos los oían. Y cuando ocurrió el milagro, todos sabían que había ocurrido porque estos dos hombres estaban invocando a Dios. Qué lindo, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros aún en los momentos difíciles, aún en medio de las tormentas. Invocar a Jesús, orar, cantarle. El diablo está esperando que vos te quejes, que llores, que por qué, ¿dónde está Dios en este momento? Pero no, 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 esa no es la actitud. Vamos a cantarle a Dios aunque nos trate el mal, aunque nos peguen y aunque pase lo que pase. Sigo en el versículo 38. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy y me encanta este final. Qué lindo estas palabras para terminar. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Esta era la actitud de Pablo, que aunque lo golpeaban, el hombre se levantaba con más fuerza a animar a la gente. No a decirle, no, tengan cuidado, miren que seguir a Dios. No, 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 él estaba feliz de sufrir incluso por el Evangelio. Él no tenía miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Porque Pablo sabía que esta vida es pasajera, que esta vida es cortita acá en la tierra, pero que cuando uno busca a Cristo, cuando uno hace la voluntad de Dios, está haciendo tesoros en el cielo, en la eternidad. Espero que vos seas un Pablo o una Pabla, una Paula, que seas de los que anima a otros a seguir adelante en el buscar a Cristo. No importa las dificultades, no importa lo que venga, firme, con la mirada puestos en Jesús, a seguir caminando y amando a Dios y amando a la gente. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.